Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Templo Restauración y Gloria presentan su programa radial, Libertados por su Gracia, bajo la conducción de la hermana Rosy Torres y Gerardo Robledo, donde abordaremos temas bíblicos, así como testimonios de poder. Quédate con nosotros y no te desconectes. Aquí, bajo las cámaras y micrófonos de Shekina 95.1 FM y Shekina TV. Comenzamos. Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas que nos escuchan aquí por Radio Shekina 95.1, amén, y todas las plataformas, amén, por Roku, por YouTube, bueno, YouTube a ratita, ¿verdad? También tenemos Instagram, amén, gloria a Dios. Pues en esta tarde, mis hermanos, antes que nada le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por este día que nos ha permitido una vez más podernos levantar, y ver las maravillas de Dios, la misericordia de Dios que es tan grande, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque nos mantiene de pie, que hay veces que no hay ganas, sinceramente, ¿verdad? No hay ganas, andamos cansados, pero definitivamente Dios nos da la fuerza para seguir adelante, para estar firmes, para poder hacer las cosas que Él nos ha mandado, amén. Y antes que nada, pues quiero dar un saludo a la Iglesia Restauración y Gloria, ¿verdad? A mis pastores Javier y Rosy Guillén, ¿verdad? Que pastorean en ese lugar, cada congregante de esa congregación también, válgame la redundancia. A mis hermanos del Salmo 51, que próximamente vamos a otra campaña, allá por Finca Bonita, amén. Le damos la gloria a Dios porque pues nos mantiene todavía y porque podemos expresar libremente, amén, el Evangelio, como dice la palabra, llevar el Evangelio a toda criatura, amén. Y pues un saludote también a mis hermanos del CDS estatal número 3, ¿verdad? No sabemos si nos escuchen, no sabemos si puedan sintonizarnos, no lo sabemos, así como están las cosas ahí dentro, pero pues igual los bendecimos y les pedimos a Dios que les dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante, amén, en esos lugares, y que no merme su fe también. Y pues así le estoy dejando el lugar a mi hermano. Sí, amén. Pues buenas tardes a todas las personas que ahorita se conectan a través de las diferentes plataformas, como decía mi hermana Rosy. Y pues es un gusto, ciertamente, poder estar nuevamente aquí en esta cabina. Y pues la gloria y la honra se la damos al Señor, ¿verdad? Porque nos permite poder estar en este lugar todavía. El día de ayer me puse pensativo y dije, bueno, pues ya pasamos un año de estar aquí en este lugar, en esta cabina, y pues primero Dios nos permita, ¿verdad? Poder llegar a otro año más. y pues bueno, que el Señor supla y que sobre todo tengamos la oportunidad de hacerlo, viendo las cosas como están a nivel mundial, que pues el Evangelio definitivamente está siendo, ¿verdad?, desechado por una gran cantidad de gente a nivel mundial, como les repito. Y pues bueno, oramos al Señor porque nos permita poder seguir teniendo esta libertad que hasta el día de hoy tenemos, que podemos a través de las plataformas, a través de no sé, al día de ayer platicaba con un hermano, ¿verdad?, que él utiliza los transportes públicos y todavía tiene la oportunidad de subirse con su guitarra a cantar, a alabar al Señor, ¿verdad? Y me platicó algunos testimonios que pues él ha vivido en un transporte público cuando le canta al Señor, ¿verdad? Cuando él de alguna manera o de esa forma evangeliza en las calles. Entonces, pues gloria a Dios porque todavía tenemos ese beneficio, ese privilegio, ¿verdad? Esa gran bendición. Sí. Y pues por eso estamos agradecidos con el Señor, porque ahorita pues tenemos este lugar. Y como le decía, pues ya pasamos un año. Primeramente Dios nos permita llegar a otro más. Y pues bueno, quiero comenzar haciendo una oración. Yo quiero orar. Quiero poner en las manos del Señor
este momento, este espacio. Queremos hablarle de un tema que, pues, por tema le pusimos la restauración del hombre, ¿verdad? Ese es el tema, la restauración del hombre. Pero antes de eso, pues ayúdenme a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque nos permites poder estar, Señor, sirviéndote y estando en tu obra, ciertamente reconociendo que esta obra pues no es nuestra, Señor, es tuya, te pertenece. Pero gracias que podemos hoy estar en ella, ser parte de ella, y nos sentimos privilegiados por eso. Y te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres digno y merecedor. En este momento, todo espíritu contrario al tuyo lo atamos y lo echamos fuera porque no tiene parte ni suerte. De igual forma, Señor, limpiamos los aires y pues tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. No lo decimos nosotros, Señor. Es tu palabra quien lo dice y nosotros lo creemos, Señor. Así es que declaramos victoria en tu nombre, Jesús, dándote la gloria y la honra. Espíritu Santo, ya en este lugar, toma el control y pues sé tú usándonos más bien de una manera privilegiada para poder llevar este mensaje a aquellas personas que hoy pues van a escucharlo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén, amén. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento. Y como les decía, pues la restauración del hombre es un tema bastante importante porque hoy en estos días, ¿verdad? Mucha gente festeja, ¿verdad? Tiene un festejo especial. ¿Por qué? Porque recuerdan pues la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Mucha gente está pues tomando pues algunos, ¿cómo se dice? Pues son cosas que vienen por tradición, ¿verdad? Hace un momento veía una publicación, ¿verdad? Y ahí ponían un pez y una persona, y el pez estaba reclamando que por qué en esta temporada se lo tenían que comer a él, ¿verdad? Sí. Y es que mucha gente, bueno, pues deja de comer ciertos alimentos, ¿verdad? Y pues cambia su plan alimenticio, ¿verdad? Allá mis hermanos que son judíos, ¿verdad? Ellos también festejan de alguna manera, pero ellos comen puras cosas amargas, puras hierbas amargas. Y bueno, pues cada quien y en diferentes lugares festeja a su manera. Gloria a Dios, porque nosotros pues hoy queremos compartirle algo de eso. ¿Qué significa, verdad? El proceso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar en esa cruz, en su muerte, en su resurrección. Y vamos a abrir con el texto de Juan 3:16. ¿Quieres leerlo, Rosy, por favor? Sí, amén. Amén. Dice Juan 3:16, aunque de memoria pues ya no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí, no, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, amén, ciertamente, ¿verdad? Como acabamos de decir, es un recordatorio de por qué fue el proceso tan difícil y tan duro que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de ese instrumento de tortura en el cual fue Él, ¿verdad? Puesto. Me refiero a la cruz. Y déjeme decirle que ese instrumento pues se usó en aquellos tiempos, ¿verdad? Y ciertamente pues no solamente el Señor Jesucristo tuvo que pasar por ese proceso. Hubo muchísima gente que murió en ese instrumento, ¿verdad? En ese instrumento de tortura. Y gloria a Dios, porque pues era como
como la silla eléctrica, ¿verdad? Que en cierto momento se utiliza en estos días todavía, creo. Y también la inyección letal, que en Estados Unidos ha sido muy usada, ¿verdad? Son instrumentos que se han usado para quitarle la vida a algunas personas que ciertamente, como malhechores, ¿verdad? Que se les reconoce, pues son sentenciados a pasar por esa situación. Pero bueno, en este caso nuestro Señor Jesucristo, pues Él tomó ese lugar, en lugar de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, quiero leerle ahí en ¿qué es? En Isaías 53, ¿verdad? Sí. Pero antes quiero decirle qué hermoso lo que dice este texto, ¿verdad? El 3:16 de San Juan. Porque de tal manera el Señor nos ha amado, ¿verdad? Y nos sigue amando. Hay personas que dicen, ¿por qué? Hay personas que yo he llegado, los he visto en una situación bastante crítica por su adicción a las drogas, ¿verdad? Solos, sin familia, vestidos de una manera, pues, denigrante. Unos, como dice mi hermano, hechos popó, pipí, papá y de todo, ¿verdad? El hermano Jesús. Y ciertamente yo me he acercado a ellos y los he mirado a sus ojos y les he dicho, Cristo te ama. Y han volteado y se me han quedado así viendo con una cara de ternura y luego preguntan, ¿de veras me ama? ¿Verdad? ¿De veras me ama? Sí. Entonces, cuando aquel hombre en su condición me dice que si de verdad Jesús lo ama, pues me doy cuenta de que ciertamente pues él tal vez no ha tenido el privilegio de que alguien lo haya amado, ¿verdad? Como verdaderamente, como dice el Señor aquí en su palabra, porque de tal manera Él nos ama, que no importa la condición en la que estemos, y que a pesar de todo eso, Él nos proveyó una forma, ¿verdad?, de salir de ese pecado tan tremendo en el cual la persona está. Y bueno, y ¿verdad? Pues dice la palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Usted y yo tenemos una gran promesa de parte del Señor. La Biblia nos dice que aquel que acepta a Jesús como su Salvador va a tener recompensa. ¿Y dónde va a ser esa recompensa? Bueno, la misma Escritura nos habla de una ciudad que dice que es de oro con un mar de cristal, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay llanto, ni hay dolor. Es algo maravilloso. Usted imagínese, tal vez yo, mi punto de vista personal, no sea de oro la ciudad, pero tiene un resplandor semejante al oro. Y las aguas limpias y cristalinas, transparentes, pues asemejan un cristal. Así lo puedo, ¿verdad?, visualizar yo. Y esa es la promesa que usted y yo tenemos cuando usted acepta a aquel que dio su vida en la cruz, aquel que murió en esa cruz. No a la cruz, sino al que murió en esa cruz. Sí, fue nada más un instrumento. Sí, entonces, pues es algo bien hermoso, pero también déjeme decirle algo. La Escritura nos dice que cuando usted no acepta a Cristo como su Salvador, hay un lugar donde cuando usted deje este mundo, cuando usted ya termine su proceso de vida en este mundo, va a ir a ese lugar si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón. Amén. Y dice la Biblia que es un lugar de tormento, ¿verdad? Donde el crujir y el rechinar de mis dientes, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, la Escritura lo escribe como un lago que arde con fuego y azufre. Imagínate un volcán cuando hace erupción. Sí, entonces, y la decisión la tiene usted, la decisión la tengo yo.
¿Dónde quiere estar usted cuando termine este proceso de vida aquí en la tierra? ¿A dónde quiere ir? La Escritura nos dice que, ¿verdad?, después de este tiempo en la tierra, nosotros vamos a pasar a un plano espiritual, donde ya no, la muerte ya no existe, ya hay eternidad. Así es que o quiere estar en un lugar de tormento o quiere estar en un paraíso. Esa es la decisión que usted tiene que tomar, ¿verdad? Aquí en Isaías, dijimos, Rosy. Sí, 53. Isaías 53, ¿le doy lectura, Rosy? Sí. Dijimos que era del 1 7. al 7, ¿verdad? Sí. Ok, entonces dice la palabra en el nombre de Jesús, dice en Isaías 53, 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De qué nos está hablando aquí este pasaje, Rosy? Explícanos. Okay, mira, pues yo estaba leyendo este pasaje, yo como siempre, ¿verdad? Yo me fui a la historia. Cuando Jesús fue encarcelado, Sí. de ahí partió, o sea, yo visualizaba la imagen, la historia. Cuando Sí. Jesús fue encarcelado, ¿verdad? Sí, Que amén. fue ante Poncio Pilato, y ahí empezó. Cuando si nos retrocedemos poquitito más atrás, cuando estaba en el Getsemaní, ¿verdad? Sí, amén. Cuando él estaba Sí, sí. afligido, cuando él estaba afligido, que hasta sudó gotas de sangre, ¿verdad? Porque sabía la prueba tan grande que era, que venía para él. Mas sin embargo, bueno, humanamente, yo lo voy a parafrasear así, no viene la palabra. Como ser humano, Gerard, tuvo temor, tal vez sí tuvo temor, humanamente hablando, ¿verdad? Sí. Porque él ya sabía lo que le esperaba, definitivamente, pero como todo bien varón, bien valiente, tenía que hacerlo, Sí. definitivamente, porque él vino a cumplir un propósito en esta tierra, amén. Entonces ya yo empecé a visualizar, anoche me acosté así visualizando toda la historia, y yo veía cuando Jesús entró lo llevaron a la cárcel y todo, ¿verdad? Donde empezó su calvario desde ahí empezó, porque si conocemos, tú estuviste en la cárcel, Gerard. Sí, amén. Nada parecido con en aquel tiempo, tal vez. No, te claro que azotaron, no, es muy diferente. Pero estuviste preso. Sí, no sé. Entonces yo me imagino que ellos soldados romanos, cómo lo vituperaban, cómo le decían tal vez no todos, pero los que estaban encargados de su juicio, yo creo sí empezaron a vituperar a Cristo, a pegarle, a azotarle. Dice que le jalaron la barba, Gerard. Sí. Barbón mi Cristo, ¿verdad? Entonces yo de ahí empecé a ver, le digo, empezaste a sufrir humanamente aquí, ¿verdad? En la tierra, ese proceso por nosotros. Cuando lo flagelaron, Gerard, con el látigo. Pero sí. era un látigo especial, ¿verdad? No era Sí, cualquier látigo. no, era dice cualquier que según la látigo. historia cuenta, tenía hasta pedazos de plomo, De plomo, ¿verdad? y luego Sí. dice que tenía un ganchito que era el que le abría la piel. Pues Sí. supuestamente eso, que era ya hablando ya con los historiadores, leyendo a los historiadores, dicen que eso que hacían que se flagelara, que le salía sangre para cuando estuviera él ahí en la cruz, fueron los pájaros y lo picoteaban, o fueran animalitos y ¿me entiendes? Eso era el plan de ellos, ¿verdad? Entonces yo lo veo de esta manera,
cuando me impacta mucho, que era, créeme que eso cuando le pusieron la corona, Sí. ahí me enfoqué mucho en eso, en la corona. Cuando él, ay, me quebranta la voz. Yo también, hay momentos en que se me quiere quebrantar mi voz, sí. Señor, analizando minuto Amén. por minuto, o sea, viendo yo la escena, me empecé a integrar en la escena, a involucrar, cuando hicieron la corona de espinas. Dices que esas espinas nada más supuestamente están en Israel, ¿verdad? En esa temporada. Sí. Y dice que no tenían que ser espinas verdes, tenían que ser un poquito secas para que agarraran la madurez y no Sí. se quebrasen o no se doblasen. Entonces, imagínate ponerle esa corona de espinas que era. Y no nomás fue ponérsela, insertársela, Sí, clavársela prácticamente. en las sienes, donde él empezó a sangrar. Claro que no hubo, yo creo, un derramamiento grande, pero empezó a sangrar, ¿verdad? Sí, y yo me lo amén, imaginaba así, digo, qué dolor tan grande. Esas Sí, espinas, yo una vez me piqué con una espina de esas, andando en un monte hace muchos años, chiquita. Sí. Y yo, digo yo, es horrible una picadura, te dura meses. Ay, te yo creo. arde, arde mucho. Y te duele por meses, Y duele, yo creo, sí. te duele mucho el dolor. Imagínate, mi Cristo, el dolor punzante ahí estaba. Entonces, investigando yo, ¿verdad? De dónde esas no eran cualquier espina. Y la corona, supuestamente, cuentan algunos historiadores, yo no sé de eso mucho, pero dice que la corona era una corona cubierta, Sí. como un bonete. Sí. No era una corona así sencillita, no. Ujú. Dice que era un bonete, el que se le encajaron así, imagínate que era. Sí. No nada más aquí alrededor, no, toda su cabeza. Entonces, Sí. ya viéndonos así, fue dramático. Yo me lo imaginaba y fue bien dramático. Entonces, volviendo a la historia, ¿verdad? Lo que significaban las espinas, que era. Ahorita estábamos leyendo Génesis, ¿verdad? ¿Qué dice Sí. Génesis? Tantito nada más. ¿Génesis qué? 3:17. Génesis 3:17. Fíjense lo que dice Génesis 3:17, amén. El porqué de las espinas. ¿Qué simboliza una espina, verdad? Significaba juicio, que era la tierra. Cuando Sí. dice que, pues ya, parafraseando un poquito, ¿verdad? Cuando echó a Adán del paraíso, Sí. que le dijo lo que iba a sufrir, ¿verdad? Dice aquí en el 17, y al hombre le dijo, bueno, a la mujer le dijo, con dolores de parto vas a tener a tus crías, ¿verdad? Y todo eso, ok. Vas a sufrir, definitivamente vas a sufrir por tu desobediencia, le dijo a Adán, Sí. ¿verdad? Por desobediente. Dice el 3:17 de Génesis, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita por la causa de ese hombre, amén. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 18 dice, espinos y cardos te producirá, ¿sí? Y comerás Sí. plantas del campo. Amén. O sea, ya la tierra estaba maldita por el hecho de que el hombre había desobedecido al Señor, amén. Oye, que tú y yo somos tierra, caigo en cuenta, tú y yo somos tierra, que Sí. tremendo, ¿verdad? Pero fíjate, ahí se cumplió una palabra, una profecía de que si Dios se puso la corona, bueno, le pusieron la corona a Cristo, ¿verdad? Ahí rompió esa maldición el Señor. Ahí rompió esa maldición de que venía a la tierra por desobediencia del hombre. Allí empezó, Jera. Yo lo veo de esa manera, no sé cómo lo veas tú. Sí, Pero amén. allí empezó la redención tanto de nosotros como de la tierra y de toda la humanidad. Amén. Y yo veía Sí. este pasaje y le digo, Señor, cómo tú estabas en todo. Jera, yo no puedo imaginarme, mi mente es bien finita para hablar de la misericordia de Dios tan grande. O sea, tenemos un Dios tan misericordioso que era que no la pensó 2 veces, voy a mandar a mi hijo, como ahorita leíamos en Juan 3:16, Sí. se despojó de Amén. su hijo. O sea, yo no alcanzo, no sé ustedes, queridos teleoyentes, o no sé si usted me está escuchando, pero no sé si usted su mente, alcanza a ver más allá. Discúlpeme, no sin ofender, ¿verdad? Yo, Sí, claro. al menos a mí, yo hay un límite en mi mente humana. O sea, digo, tan grande es el amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Sí, amén. Pero fíjate como en eso de las espinas yo me quedé, y créeme que me quedé atónita porque dije, Señor, sí es cierto, tú desde cuándo, nosotros estamos en tu plan desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y que si el hombre venía y por su cuenta de desobediencia,
la tierra fue maldita, mas sin embargo con eso que pasó, con tu redención, fíjate, la tierra, era, aunando con Romanos 8, 21, 22, dice que la tierra gime por su redención. Sí, Fíjate. amén, aún la tierra. Aún Pues la es que tierra. somos polvo, Somos Rosy. polvo nosotros. Sí, nosotros o sea, gemimos también por ya la en redención conjunto, de sí, pues, nuestro gloria a Dios, Cristo. pero te das cuenta cómo Dios tan perfecto, Jera, tenemos un Dios tan perfecto. Mira, precisamente hablando, bueno, ahorita más adelante te cuento un testimonio que escuché, que no cabe en este lapso, pero tenemos un Dios tan grande, Jera, misericordioso. Cada cosa que el Señor pasó en el transcurso de cargar la cruz, en la corona, en la capa, en los clavos, todo tiene un simbolismo, todo, no fue nomás porque sí. Sí. Hace muchos años, recién casi yo me convertí y escuchamos un canto bien, yo creo, bien viejito, se llama El Madero. Si usted tiene oportunidad, Creo que sí, búsquelo. lo he escuchado yo también. Empieza, quiero cantar de un madero que dice que vino de la montaña, o sea, le están diciendo al madero que él fue fabricado especialmente para ese día, para esa ocasión. O sea, está muy bonito el cantito. Yo lloré con ese canto porque digo, sí es cierto. Entonces, como muchos decía mi hermano Gerardo, mucho le da mucho auge a lo que es la cruz. Sí, sabemos que la cruz fue un instrumento usado por el Señor, ¿verdad? Pero la cruz no es más sin Dios, o sea, ¿sí me explico? Sí, amén. El cruz es un pedazo de madera nada más, ¿verdad? No es santo ni nada. Entonces yo lo quiero ver de esa manera para aclarar poquito, ¿verdad? Sí, porque el único bueno de toda la historia es nuestro Señor Jesucristo, amén. Aquí lo dice aquí en Romanos 3:23, del 23 al 27, mira, dice, en el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Rosy. Así es. O sea, nombrando lo que pasó con Adán, porque todo era perfecto, y tú lo acabas de compartir, ¿verdad? Pero ¿quién? Acabas de leer en Génesis, ¿verdad? Que el Señor maldice la tierra y al hombre le dice, porque escuchaste la voz de tu mujer, ¿verdad? Fue cómplice, Eso. fue cómplice también. Entonces, a partir de ese momento, toda la raza humana fue destituida. Aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Sí. O sea, desde ese entonces en adelante, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y fue necesario un plan perfecto para volver Que ya a restaurar al hombre. que definitivamente ya está en la mente de Dios, ¿verdad? Definitivamente, y sigue diciendo ahí mismo en Romanos. Dice ahí en el también. 24, siendo justificados Pues, gratuitamente por su gracia, o sea, es por la gracia del Señor. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O No sea, hay más, ahí fue donde volvimos a tener esa gran oportunidad de poder acercarnos al Padre y de poder tener la bendición de llegar a ese paraíso celestial. Dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Aquí es donde está lo importante, Rosy, ¿verdad? Mucha gente le da la importancia a una madera, a un metal, no sé, a diferentes materiales que están hechos, que fueron hechos juntamente de la tierra, ¿verdad? Así es, sí. Y aquí es donde está la clave de todo. Dice, siendo justificados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, no hay ningún objeto al que tú lo veneres que pueda traer salvación, sino es el derramamiento de la sangre de aquel que murió en el madero. Aquí lo dice claramente, Romanos 3:24, 3:25 dice, ¿verdad? Sí, amén. Dice, perdón, no, Sí, estás en el 25. sí, y dice, mediante la fe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y hace ahí una comita, ¿verdad, Rosy? Sí. Hasta dice, por medio de la fe en su sangre, Sí, amén. para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de Adán. Oye,
y de todos aquellos que somos descendencia de Él. Tremendo, oye, qué tremendo, cuánta paciencia, Pues sí, amén. cuánta misericordia, vuelvo a decirlo. Fíjate, así hablando de la misericordia de nuestro Dios, escuché un testimonio donde una pastora le dio el mensaje a una joven, ¿verdad? Y pues la joven pues lo rechazó y todo eso, y la joven pues saliendo de donde andaba pues murió. Y comentaba la persona, dice, yo no voy a omitir un juicio, jamás lo voy a hacer, porque conozco la misericordia de Dios que es tan grande. Pero muchos dicen, es que, y yo lo digo también, en el último momento Dios te sigue dando esa oportunidad que te arrepientas definitivamente. Entonces, no quiero meter el contexto de que la hermanita habló mal, no. Ella estaba en su punto de vista de que si se te da el evangelio a la persona, ¿verdad?, que tú evangelizas, no quieres, sales, te matan o te mueres o de un paro cardíaco, no lo sé, ahí quedas, porque muchas veces, como dices tú, te han puesto una pistola en la cabeza y ¿qué pasa? Tu mente no reacciona, no va a reaccionar, decir, Señor, perdóname, no, te bloqueas. Sí. A mí me pusieron una vez un rifle y sentí al lado del rifle y sentí, no pensé nada, bueno, gracias a Dios ya era salva. Pero imagínate, imagínate esas personas. Entonces yo no voy a emitir ningún juicio, yo conozco la misericordia de Dios que hasta el último momento, está para salvar las almas. Entonces yo no sé qué pasó después, ya no seguí viendo el video, pero aquí hablamos de la misericordia de nuestro Dios. Mientras haya vida y esperanza, obviamente, ese es el dicho común, ¿verdad? Pero lo veo de esa manera, Jera, hablando de esto que tú estás hablando ahorita de Romanos, ¿verdad? Mucha gente conoce, Jera, mucha gente hemos evangelizado y mucha gente pues desgraciadamente no está y no lo sabemos y se fue con Cristo sin Cristo. Eso a mí ya no me corresponde, es Dios sí, la persona, no lo sé, ¿verdad? Pero siempre abogamos por misericordia, ¿sí o no? Entonces ahí yo no quiero entrar en debate porque yo siempre he dicho, la misericordia de Dios es tan grande, porque me consta, Jera, porque hemos pasado por procesos. Cuando mi esposo falleció, ¿verdad? Al último momento, él estaba en coma, déjenme les digo poquito, entró en coma, él ya no, pues ya no reaccionaba, ya estaba muerto, prácticamente estaba rígido, ¿verdad? Sí, se puso muerto en vida prácticamente. Estuvo en color grisáceo, tieso, pero aún respiraba, fue su muerte tremenda, horrible, fue, y al último momento me decía uno de mis hijos, mami, dile que se arrepienta, que vuelva a Cristo. Le digo, es que ya lo moví, pero ya no puedo. Entonces, en eso mi hijo lo zarandeó, no sé cómo, porque él pasó un proceso muy grande, mi esposo, en paz descanse, y lo zarandeó. Mi hijo le estaba muy pesado porque se hinchó demasiado. Entonces, mi hijo lo zarandeó y lo hizo reaccionar de alguna manera y le clamó a Dios. Dijo, Señor, dale una oportunidad a mi papá que se salve, porque él sí viene al infierno. Definitivamente fue un hombre muy perverso, perdón que lo diga. Fue un hombre muy perverso, mi esposo, pero alcanzó la misericordia porque Dios le permitió, estando en coma, él abrió los ojos. Él ya no se le entendía porque ya su voz era como muy, pues como de fantasma, no era su voz, no le salía voz normal, ya no tenía vida él. Mas sin embargo le dio Dios esa oportunidad y despertó, abrió los ojos y clamó a Dios. Entonces se desvaneció de nuevo y no duró más que un día y ya falleció, pero veo la misericordia de Dios en muchos ámbitos de mi vida. Entonces yo no puedo decir ni omitir ningún juicio jamás, porque no conocemos la misericordia de Dios tan grande. En vez de la limitamos, en vez de limitamos la misericordia y el amor tan grande de Dios por las almas. Claro que en veces uno anda de rebeco, ¿verdad? De chocarte con Dios, ¿verdad? Que omitimos muchas cosas, que no la verdad, leyendo este pasaje yo decía, Señor, te he fallado tanto. O sea, no he visto más allá de mis narices todo el sacrificio que tú hiciste por mí. Lo hemos leído, vamos a leer a Isaías 53 y lo hemos leído y repetido, pero lo hemos analizado en nuestra vida. Hemos analizado la gracia de Dios para nosotros, es lo que me preguntaba yo anoche, que me quedé con eso, dormida y meditando. Y digo, he analizado yo en realidad tu sacrificio, me ha pesado, quiero hacer un cambio en mi vida, ¿ok? Cuando recién me convertí. Le digo, Señor, yo quiero hacer un cambio en mi vida. Y que me van desglosando el Juan 3:16, pues yo creo que con eso me acabé de convertir. Pero leyendo anoche este pasaje, yo decía, Señor, de verdad que te he fallado y mucho. Y no he comprendido en su magnitud el sacrificio tan grande que tú hiciste por mí. Oye, los clavos estaba viendo lo de médicamente lo que significa, ¿verdad? Lo que significaba. Y me quedé asombrada, la verdad.
Me quedé asombradísima. Y fíjate, dicen que no abrió su boca, Gerard. Sí, amén. No se lamentó, mas sin embargo no perdió. Dicen que él no entró en shock, como muchos pueden entrar en shock, ¿verdad? Sí. Cuando te pasa algo así. No, él estaba bien consciente de lo que estaba pasando. Y aún así le empezó a decir al Señor, perdónalos, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen. Están fuera de... ¿verdad? Están locos. Sí. Están fuera de onda, no sé. Pero lo veía yo así, le digo, Señor, de veras que eres tan grande. Viniste a cumplir un propósito en nuestra vida y te doy gracias, infinitas gracias. Amén, Gerard. Sí, no, pues es que ciertamente la misericordia de Dios es abundante. Yo he vivido o he tenido la experiencia, ¿verdad? De estar, de convivir con gente de la peor, ahora así como se dice, de la peor calaña, ¿verdad? He estado evangelizando gente que son sicarios, que son hombres que hacen de lo peor, de lo más vil. Y he tenido la oportunidad de evangelizarlos. Y esos hombres, algunos de ellos me han dicho, ¿sabes qué? Cuando yo esté a punto de perder mi vida, entonces voy a pedirle perdón a Dios y me voy a ir con Él. Y yo ya lo he compartido aquí en cabina, ya lo he compartido aquí en la radio. Yo les digo, mira, cuando un arma de fuego es disparada hacia tu cabeza, el proyectil que sale de esa arma, al momento de tocar tu cráneo, no necesita introducirse, sino al momento de tocarte, te va a dejar inconsciente. Es como cuando a uno le dan con un madero, con un palo, con un bat de esos de béisbol, ¿verdad? Como le dan a uno en la cabeza y lo dejan inconsciente. Sí. Al momento de pegar ese proyectil, esa bala aquí en tu cráneo, te va a desmayar. En el acto, no necesita entrar a tu cráneo. En cuanto te toca, te desmaya, te deja inconsciente. Aparte, todavía penetra este casco, este hueso que tenemos aquí en nuestra cabeza y destruye el cerebro y destruye órganos importantes que es muy difícil que tú vuelvas otra vez a tener una conciencia. Entonces, al momento de que te disparen y ese proyectil toque tu cabeza, no necesariamente tiene que entrar, sino al tocarte te va a dejar inconsciente. Tendrás la oportunidad, yo les he dicho a esos hombres, de recuperar el conocimiento y decirle a Dios que te perdone. Es muy difícil. Yo para mí lo veo muy difícil. Un proyectil de esos en tu cabeza es muy difícil recobrar el conocimiento. Te puede dar en cualquier otra parte del cuerpo. Si tú te has fijado, la gente que va a quitarle la vida a una persona va directamente a la cabeza. El disparo siempre va directamente a la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí es donde, ¿verdad?, está lo más difícil para que tú puedas lograr salir de una lesión de ese tamaño. Puedes tener lesiones en tu cuerpo que te pueden dar la oportunidad de tener conciencia, pero el impacto en la cabeza es muy difícil. Entonces yo he hablado con esos hombres y les digo, es que ten cuidado, ¿verdad?, con tus pensamientos, porque eso que tú crees que puedes tener la oportunidad. Sí, siempre lo escuché. No, sí. Muchas veces no vas a tener oportunidad. Así es que por eso la escritura nos advierte, sí, ¿verdad? Hoy es el día. Salvación. Ese es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No te esperes para el mañana. Uno de mis hermanos que aprecio mucho, Luis Hernández, ¿verdad? Él tenía una novia aquí por el rumbo de Zaragoza. Y él platica, pues como eran vagos los dos, ella estaba vendiendo droga ahí por la placita. Dice mi hermano Luis que un día que estaba ella ahí haciendo su negocio, llegó una persona cristiana y le empezó a hablar de Cristo. Santo. Y dice que esta muchacha pues lo negó, lo corrió, no le quiso hacer caso.
Y aquel hombre insistió varias veces en hablarle de Jesús. Y cuando aquel hombre desiste y se retira, llega un auto, le disparan a la muchacha y le quitan la vida. Pues sorpresota. Sí, entonces como el Señor ya tenía ese, yo lo veo de esta forma, el Señor ya le había puesto a ese hermano en Cristo llevarle la palabra porque algo estaba por acontecer. Sí, Dios llega justo a tiempo. Desafortunadamente la muchacha, esta joven, no escuchó y llegó la muerte y ahí quedó. Y mi hermano Luis lo compartía con tristeza en su corazón porque él ya estaba sirviendo al Señor, ¿verdad? Él ya estaba sirviendo al Señor, pero ella pues no tuvo la oportunidad y perdió su vida. Entonces, ¿dónde quedó esa alma? Esta hermanita que compartía tremendo. Eso, la pastora, ¿verdad? Lo decía con cierto dolo también, así con lo mismo. Pero decía, yo le digo, Señor, y siempre que pasa algo, mira, créeme, yo siempre digo, Señor, esta persona, porque tú sabes que aquí Juárez ya es un tierra sin ley prácticamente. Sí, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Y hombres que los matan. Le digo, Señor, alcanzó misericordia esa persona. Siempre te duele, Gera, porque son almas que si, como ahorita tú estás dando ese testimonio, que si no alcanzaron el perdón de Dios, Gera, qué tremendo, ¿verdad? Sí, y créeme que hablando de eso, mi esposo decía eso, yo siempre lo exhortaba. Le digo, mira, arrepiéntete, ahorita que tienes vida y tienes salud, arrepiéntete y sírvele a Dios, mira, tú tienes un llamado y y lo otro, tú ya conoces. Dice, no, dice, yo sé que mi Dios es grande, así él decía sus propias palabras. Dice, yo sé que mi Dios me tiene misericordia. Digo, pero acuérdate que también se acaba la misericordia cuando se acaba tu vida. Y si te está exhortando ahorita es para que tú te arrepientas. Y yo con dolor en mi corazón, yo le decía, ¿verdad? Gloria a Dios porque alcanzó misericordia, la verdad. Después de mucho, y le decía a Dios, digo, Señor, pero créeme, y no por vanagloria, ¿verdad? Pero se paga el precio por esas almas. Sí, ¿por qué? Por orar, interceder, más bien en intercesión, Señor. Y no es porque no está aquí mi esposo, si no dijera para cuántas veces el Señor no lo salvó de cuántos peligros. Lo quisieron quemar vivo y ni un pelito le olía quemado. O sea, cosas extraordinarias que Dios hizo en su vida y él no lo entendió. Pero hasta el último que se tuvo que doblegar. Que Dios, ese corazón de piedra que tenía, lo convirtió en carne para que él pudiera, Dios, entrar en su vida. Así como Cristo, que dejó su corona de rey, del Señor de señores, que era. Sí, y se puso esa corona de espinas para romper esa maldición que entró por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Y que todos, sin faltar ninguno, tanto la tierra como los humanos, entramos en una... Acabas de nombrar eso de Adán. Okay. Y me lleva a este texto. De Romanos 5:12. Okay. Y dice, en el nombre de Jesús, dice, amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, ¿verdad? Porque fue el primer hombre que, bueno, pues pecó, que falló. Dice, y por el pecado la muerte, o sea, por un hombre entró el pecado y la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, por la desobediencia de ese hombre, de Adán, dice la Escritura que la muerte vino y la muerte nos inundó a todos. Imagínate, espiritualmente hablando, Gera, sí. Imagínate la escena, cómo el enemigo se apoderó totalmente, Gera, totalmente se apoderó. Yo lo veo, está oscurito y oscuro, cómo se oscureció tremendamente. Mira, una vez yo vivía por el barrio alto y bueno, ahí estaba la iglesia donde yo iba, yo ya estaba viviendo acá por la Chaveña, y siempre nos agarramos por toda la 57 para llegar al barrio, para llegar a la iglesia. Y yo me acuerdo pues que ese día llegamos y nos paramos arriba de una lomita, pues ya en que el barrio alto es una lomita casi. Y créeme, que yo vi como unas alas extendidas negras en todo ese barrio, oscuro, que decía yo, ¿cómo se opacaron los focos de los alumbrados públicos? ¿Verdad? Sí. Entonces te das cuenta espiritualmente cómo Dios te muestra cómo está, Gera, el territorio ese
pues siempre mataban chicos, siempre mataban muchachos ahí. O sea, cómo estaba tanto la desobediencia, la idolatría y todo ahí en ese lugar, que cómo el enemigo lo tenía así. Y yo lo veo de esa manera, mis hermanos, cómo Dios cambió su gloria, su corona de rey, ¿verdad? De señor de señores, para ponerse esa corona de espinas. ¿Para qué? Para romper la maldición que era, para que nosotros pudiéramos tener la corona de la vida eterna. Sí, amén. Fíjate, si no hubiera, el Señor hubiera, yo creo el enemigo, yo creo haciendo baile, yo creo, ¿verdad? De prenda, estando en la cruz del Señor, ¿verdad? Sí. Pero que eso de ser el diablo, yo creo que me lo imagino, ¿no? Ya, la victoria es nuestra. Pero ¿qué crees? Se equivocó, ¿verdad? Dios tenía la última palabra. Y tremendamente veo la historia de cuando dijo el Señor, consumado es. Se rompió el velo y así, lo demás, la historia ustedes ya la conocen. Entonces es una victoria tan grande que nuestro Señor Jesucristo haya venido a morir por nosotros. A quitar el pecado, no a cubrir, a quitar el pecado del mundo. Amén, Gerardo. Sí. Dice aquí en el mismo capítulo 5 de Romanos, del 20, porque ya leímos que ahí en el 12 dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos fueron o todos y el pecaron. 19 lo respalda, léelo. Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Muchos. Así también por la obediencia de uno, hablando de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y luego mira el 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lee el 21, Rosy, ¿qué dice el 21? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor amén. nuestro. Amén. Amén. Entonces dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en el que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Jesucristo. Sí, amén. Entonces, claro, así, pues está escrito, es la palabra, ¿verdad? Es la palabra y pues bueno, usted, como le decía hace un momento, ¿verdad? Usted tiene la decisión. Hoy es el día de salvación. Amén, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Es usted el que tiene la decisión. El Dios que nosotros le venimos a presentar no lo obliga a nada. Usted tiene la libertad de escoger entre la vida y la muerte. Algunas personas que he escuchado, es que ese Dios es injusto, permite que haya muerte, permite que haya pues todo lo malo, porque si es Dios permite la maldad. No es que la permita, es que nos dio la decisión a nosotros, nos dio la libertad de poder escoger qué es lo que usted quiere. Así es que él no lo obliga a usted a hacer lo malo. Así es. Él tiene sus reglas. Dice ahí en Josué 1:8, el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Antes de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y lo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero o fíjate, sea, sí. pues da el consejo, ¿eh? Sí, ahí está. Si el que lo quiera agarrar está bien, porque es decisión propia, que dices, Dios nos creó con un libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, porque Dios no quería como sometimiento a él de esa manera, ¿verdad? Pero así como leíste ahorita, muchos no quisieron, ¿verdad? Sí, pero fíjate que hay muchas promesas aquí en el Isaías 53, ¿verdad? Son promesas, ¿verdad? Dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Definitivamente, él agarró todo eso para él, ¿verdad? Aquí me gusta que dice aquí, dice que lo vemos se me fue. Sin apariencia. Sin atractivo, le veremos, porque sí. a mucha gente no le gusta, Sí. no le agrada, porque no le ve el lado bueno al cristianismo, al evangelio, a las cosas de Dios, no les ve el visto bueno. Voy a tener que dejar el baile, la borrachera, lo la que yo droga, haga, todo lo que el mundo ofrece. Las orgías, las mujeres, los hombres,
Entonces, como carnalmente, ¿verdad? O sea, pues la carne siempre va a jalar para abajo y el espíritu para arriba. Pero aquí, como tú dijiste ahorita, es decisión de cada quien. Si usted ha decidido seguir a Cristo, sé la palabra de Dios que tiene que dejar todo, porque, como dicen, las cosas viejas pasaron. Sí. Las borracheras, de las orgías, modo que todo. si alguno está en Cristo, Las nueva cosas, criatura es. Las Cosas viejas pasaron y todas si es que quiere son ser nueva hechas criatura. nuevas. Aquí la decisión es de cada quien, que definitivamente estamos en tiempos tan difíciles, mis hermanos, y usted, si nos está escuchando que no ha recibido a Cristo, pues esta es la oportunidad. Mañana, el día de mañana no lo tenemos asegurado. La vida eterna, pues no quiero cantarme nada, pero sí la tenemos asegurada con Cristo. Aunque también la vida eterna allá en donde no les va a gustar, ¿verdad? En el infierno. Sí, Hay un infierno y hay un cielo. Usted decide qué es lo que quiere hacer con su vida. Piensa que a lo mejor, como dicen muchos, que era la gracia. Sí. La gracia de Dios es tan grande, ¿verdad? Estamos en el tiempo de gracia, ¿verdad? Ciertamente así es, pero se va a cerrar la puerta de la gracia, así que tiene que tener cuidado qué es lo que piensa usted hacer con su vida, si se la sigue entregando a Satanás o se la entrega a Cristo, una de dos. El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda, amén, así es. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Definitivamente si anda como león rugiente en estos últimos tiempos. Si usted no se apercibe, si usted ya conoce o anda entre azul y buenas noches, mire que todos fallamos. Es típico que los viernes que nos toca venir, ¿sí o no, Gera? Muchas cosas pasan, muchas cosas, sí, nos duele todo, hay esto, hay lo otro, hay afanes, pero sabe que Dios nos da la victoria. Y ya cuando salimos de aquí salimos relajados, se nos quitó todo, pero siempre va a haber luchas, siempre va a haber batallas, pero como todo soldado de Cristo, pues vamos a seguir adelante, amén. Y esforcémonos porque Cristo viene, mis hermanos, está más pronto, las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces le hacemos la invitación que si usted no lo ha aceptado, es tiempo de aceptarlo y haga un cambio en su vida, amén. ¿Qué era? Sí, quiero terminar con esto, recordarle una vez lo que hice aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 25, que dice a la letra, dice: a quien Dios puso, hablando de Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? No hay nada más. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda artimaña del enemigo. Mira, Gera, siempre hay pueblos yo siempre he dicho, Señor, tu pueblo siempre está necesitado. Definitivamente levantamos peticiones de oración, ¿verdad? Siempre hay necesidad, siempre vamos a entrar de Cristo, siempre. Acabamos de leer, Él llevó a cuestas nuestras enfermedades, ¿verdad? Las que tuvimos. Por sus llagas fuimos sanos. Acabamos de leer en Isaías 53. Son promesas que el Señor, cuando iba caminando con esa cruz a cuestas, por ese camino hasta el Gólgota, todo aterrado, descalzo, medio desnudo, ¿verdad? Porque el diablo lo quiso humillar. Mas sin embargo el humillado fue el enemigo, ¿verdad? Entonces mira, nos acaban de llegar eso, mira. Sí, ¿Cómo ves si lo leemos así? Pues me gusta más así, uno por uno. Okay, yo voy a leer la primera. Pido oración por la salud de Gonzalo. Es un amigo de mi hijo que está internado muy grave con neumonía bilateral. La palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre echan fuera demonios, hablan nuevas lenguas, toman serpientes en sus manos y si beben cosa mortífera no los daña. Que sobre los enfermos pondremos manos y estos son sanados. En este momento, Señor, no podemos poner las manos por este joven Gonzalo, Señor. Pero sabemos que a la distancia, Señor, tú obras con poder. Y en el nombre de Jesús, Señor, echamos todo espíritu de enfermedad de Gonzalo, Señor. Y, Señor, creemos que tu palabra ha llevado la sanidad a esta persona. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Sí, se me pido por Walter Javier Fisher. ¿Sí? Gabriel. Walter Gabriel Fisher. Walter Gabriel Fisher, amén. Aquí lo van a operar de un tumor maligno en vejiga. Gracias. Sí, mira, Señor, te ponemos a Walter en tus manos, Señor. Que sea usted, Señor, con ese cirujano, Señor, que va a estar al pendiente de esa operación, Señor. Y que ese tumor maligno, Señor, no traiga consecuencias secundarias en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús te lo ponemos, mi Dios.
Acabamos de leer, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades en esa cruz, Señor, a cuestas, Padre, y por tus llagas hemos sido sanos y salvos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Antonio Mercado pide una oración por mi nieto Bautista, que está muy rebelde con sus padres. Gloria a Dios. Tenemos también conocidos, ¿verdad? Yo tengo una nietecita también que está en la misma condición, y ciertamente pedimos por este nieto de Antonio Mercado que está, Señor, en esa condición de autista. Y Señor, pues no solamente por él lo pedimos por mi nieta y por todos aquellos niños que están pasando en este momento ese proceso, Señor. Señor, pedimos por este nieto de Antonio Mercado y creemos, Señor, que tú has hecho la obra, Señor, no que la vas a hacer. Nosotros creemos que tú ya la has hecho, Señor, y te damos la gloria y la honra por eso, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Es la misma. Pido oración por la sanidad interior de Gabriel Núñez y por nuestra relación, que pueda el Señor tocar su corazón y alejar todo lo que impide llegar a sus pies. Es de un entorno muy mundano y ciega por las cosas del mundo. Sí, se la comenta misma. la oración, no. Creo que no. A ver. Bueno, Señor, mira, te pedimos por Gabriela Núñez, Señor. Mira, Padre Santo, allá hay una persona orando por ella, Señor Jesús, que ella pueda llegar a tus pies, Padre, que mira, muchas veces tenemos que tocar el fondo para entender, Señor, que nuestra vida dice que el camino es ancho y es donde el mundo pues anda, Señor, definitivamente, y no quiere andar por el camino angosto, Padre, pero yo te pongo en tus manos a Gabriela, que la hagas volver en sí, Señor, y que ella pueda, Señor, ver las cosas que tú le ofreces. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos por salvación, Señor, por Gabriela, por salvación, Padre. Dice, hola, Dios les bendiga. Pido oración por la hermana en Cristo, Ana Patricia Toscano Miel, tiene azúcar alta por sus hijas y su esposo. Por esta familia, Señor, pedimos que tú obres poderosamente, Señor, en cada uno de ellos. Sobre todo por esta persona, Patricia Toscano, Señor, que están sus niveles de azúcar altos, Señor. Pues, Señor, ya la oración, ya esa palabra que está escrita, Señor, en tu palabra, lo leímos y sabemos, Señor, que tú haces cosas maravillosas, porque lo que es imposible para el hombre y para ti es posible, Señor. Sí, Señor. Esos niveles de azúcar, Señor, bajan en el nombre de Jesús. Y, Señor, también por sus hijas y su esposo, que, Señor, están necesitados, Señor, de tu presencia. Que sé tú, Señor, tomando el control, que tu Espíritu Santo llene, Señor, esa familia, que los sature con su presencia y, Señor, que los lleve, Señor, a conocer, ciertamente, a conocerte de una manera personal, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Buenos días. Pido oración por Mayra Fortiche Pineda. Está en USI, tiene problemas de cálculo. Hoy deciden si lo operan. Padre Santo, mira, en tus manos está nuestra hermana Mayra Fortiche, Señor Jesús. La decisión es tuya, Señor. Tú decides, Padre Santo. Si tú le quitas ese cálculo, Señor, que le han detectado, tiene problemas de cálculo, Padre, yo te pongo en tus manos a esta persona, Señor, y la decisión final es tuya, mi Dios. Si tú quieres, Señor, en este momento tú le quitas todo ese problema que tiene, Señor, que ella tiene, Padre. Pero si tú quieres que pase ese proceso, Señor, tú estarás con ella, Señor, con ese médico, con ese cirujano, pero Padre Santo, tú tienes el control de esta persona, Señor, y de este problema que trae en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Por la familia de la hermana Lidia, dice que pues necesita oración, necesita intercesión por su familia. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por la familia de nuestra hermana Lidia, Señor, que seas tú, Señor, llenando ese hogar, llenando esa casa, Señor, con tu presencia, que tu Espíritu Santo tome el control de ese hogar, de esa familia, de esa casa, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por ello. Amén, amén. Eva Abelardo. Eva Abelardo, pido por mi hijo Ángel Leonardo. Yo necesito que interceda. ¿Sí es la misma? Sí. Yo necesito que interceda y ore por mi hija que está enferma
Cáncer de Por útero. cáncer de útero. Su nombre es Carla Carla Verónica entonces, Olmedo. Son diferentes. Ángel Leonardo, ora por Ángel Leonardo. Te pido por Ángel Leonardo, Señor, nos explican qué es, no sé si sea por salvación, Padre, pero tú tienes el control de esta persona, Padre. Sea lo que sea que esté pasando, Señor Jesús, mira, Señor, tú estás con ellos, Señor, tal vez sea esta hermanita, ¿verdad? Es su hijo, Ángel Leonardo, yo te pido por él, Señor. Cualquier situación, Señor, toma el control de Ángel, Padre, en el nombre de Jesús. Yo necesito que interceda y ore por mi hija enferma con cáncer de útero, su nombre es Carla Verónica. Ay, no. ¿Sí? Sí. A ver. Ya se me perdió. Tiene 2 hijos, por eso acude usted. Sí. Por sus bendiciones, amén. ¿Qué? Carla Verónica, pues bueno, Señor, mira, una vez más pedimos, Señor, porque tú obres poderosamente en este cáncer de útero, Señor, que ciertamente, pues Padre, tú pongas la sabiduría y, Señor, si es tu voluntad la sanidad en este momento en ella, Señor, y Señor, que seas tú obrando poderosamente en la vida, Señor, de esta persona, Señor. En el nombre de Jesús, la ponemos en tus manos, Verónica Olmedo, Señor, y también, Señor, por la protección y el cuidado de sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos los ponemos a todos y cada uno de ellos, dándote la gloria y la honra, porque solo tú eres digno y merecedor, Señor. Amén. Dice María Martínez, pido por mi salud, tuve un infarto, miocardio, salieron bien, pero me agarró la ansiedad y pánico, pido que oren por mí para salir de esto, ¿qué? Sí, amén. Pues nuevamente, mira, Señor, por esta persona, María Martínez, que, Señor, pues gracias a ti, Señor, está bien, pero, Señor, pues esa ansiedad y ese pánico, Señor, que la ha tenido oprimida, en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera, porque no tiene parte ni suerte, Señor. En tus manos la ponemos, dándote gracias, Señor, porque tú has escuchado esta necesidad. Antonio Mercado, oración por mi nieto autista, está muy rebelde con sus padres. Nuevamente, ahorita hicimos una oración, Señor, pidiendo por cada uno de esas personas, de esos niños, Señor, que tienen este problema, incluyendo, Señor, a mi nieta que está también con esta situación, Señor. Sé tú sanando, Señor, quitando todo espíritu, Señor, que esté en estos bebés, en estos niños, Señor. La gloria y la honra, Señor, sean para ti. Siempre te la daremos porque solo tú eres digno y merecedor, Señor. Fernando González, por restauración familiar. ¿Tú, Rosy? Amén, así es. Mira, Señor, tú nunca llegas tarde, Padre Santo. Yo te pido esa restauración familiar de mi hermano, Señor. Padre Santo, mira que tu venida está tan cerca, Señor, por tu iglesia, Padre. Y sé que, Señor Jesucristo, ahorita el enemigo anda como león rugiente, Señor, y está trabajando en contra de la familia, Señor, en contra de los matrimonios, Padre. Yo te pongo a esta familia en tus manos, Señor, creyendo que tú harás la obra, mi Dios, que tú romperás toda fortaleza del enemigo, mi Dios. Dice Germán Díaz, hermanos, oración por mi esposa, está delicada de salud. Amén. Y pues, Señor, mira otra vez una necesidad más de nuestro hermano Germán Díaz, Señor, que tú seas obrando poderosamente en la sanidad, Señor, de su esposa, Señor. Obra, Señor, de una manera especial. Creemos que tú ya lo has hecho, Señor. En tus manos ponemos a cada una de estas personas, Señor, que están con este proceso, en esta dificultad, en esta situación, Señor. Sabemos que tú eres el Dios de oportunidades, que sanas y libertas, Señor, a todas las personas. Amén. Luis Vázquez, nuestro hermano, Dios le bendiga. La semana pasada decía mi hermana Rosy, no, lo vimos que nos, pues que se comunicara, y le dije a mi hermana Rosy, oye, hermana, no le mandamos ni un saludo a nuestro hermano Luis Vázquez, y nos da mucho gusto que esté ahorita, ¿verdad? Sí, conectado, que esté con nosotros acompañándonos. Es un gusto para nosotros también. Pues claro que sí, un abrazo a la distancia. Que se tome el tiempo, y pues muchas veces sabemos que a veces no se puede, ¿verdad? Hay ocasiones en que no se va a poder, pero un gustote, un abrazo a la distancia, mi hermano Luis Vázquez. Bendiciones para usted, su familia, su entorno, su trabajo, todo, que el Señor haga prosperar todo lo que usted haga en el nombre de Jesús, amén. Y pues mis hermanos, estamos siendo despedidos así, ¿verdad? Gracias por habernos sintonizado
a Libertados por su Gracia, su programa de cada viernes 7 a.m. 7 a.m. 7 p.m. Ya ven, esos son los afanes de nosotros. Gracias por habernos sintonizado, mis hermanos. Si Cristo no viene, pues aquí estamos, mis hermanos, cada viernes. Gracias por sus peticiones. Eso nos ayuda también al saber que escucha, ¿verdad? Al saber que usted expone su petición para que nosotros oremos. Y si no viene y si viene, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Allá nos vemos, si es que está preparado. Amén. Maranata, mis hermanos. Nos vemos con el Señor. Te damos gracias por quedarte hasta el final de este programa radial llamado Libertados por su Gracia. Si no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación para visitarnos en el 4400 de calle Vicente Juárez, Colonia Zaragoza, en el Templo Restauración y Gloria, con los pastores Javier y Rosy Guillén. O bien al teléfono 656-447-0121. Recuerda, puedes ver la repetición en YouTube oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Dios te bendiga y hasta